Dios te bendiga, Dios te guarde. Estamos de nuevo otra vez aquí por este medio, por el podcast. Y estoy con mi amigo Jaciel. Okay. Mi amigo ¿Cómo están? Dios los bendiga. ¿Cómo has estado? Bien, aquí con calor, pero... Con bastante calor. Bastante calor. Un vidrio es quebrado, sí. Por acá en la región es muy caliente. Entonces, estamos haciendo este podcast para honra y gloria de Dios. El tema de hoy se llama El origen de la Biblia. El origen de la Biblia. Y vemos, Hasi, ¿cómo andas? Muy bien, muy bien. ¿No quieres hablar? No. Están muy tristes los dos. ¿No? ¿Qué, hombre? ¿Qué les hicieron? ¿Se asustaron? No. Se asustaron. Bueno, el origen de la Biblia es muy difícil saber cuándo se escribió la Biblia. Para entrar en temas, es muy difícil saber cuándo se escribió la Biblia. Y para entrar en el tema, yo creo que todos hemos tenido se me fue la palabra, me pone nervioso. Alguna experiencia con la palabra de Dios, alguna experiencia que han tenido en su vida, leyéndola, aplicándola, y eso es lo que quiero, que más que nada que empiecen a platicar qué experiencias has sentido, has tenido con la palabra de Dios. Sally. Fíjate que justamente hoy estaba investigando acerca del tema, o sea, para, pues, ¿cómo se llama? Estudiar un poquito de lo que íbamos a hablar aquí. Y me encontré con un pasaje que dice de verdad que todo el mundo conoce, que es toda la escritura es inspirada por Dios, ¿verdad? Útil para redarguir, para enseñar, para instruir, para corregir. Eso se lo dice Pablo a Timoteo. Entonces, ¿por qué? Porque hay muchas fábulas, hay muchas historias, muchos cuentos que en ese momento estaban muy fuertemente, eran corrientes muy fuertes y que se enganchaba a la gente. Entonces decía Pablo a Timoteo, tú no te enganches en esas cosas, sino usa la palabra de verdad, usa la palabra, la escritura, la Biblia. Bueno, me imagino que para Timoteo no era como hoy el Nuevo Testamento, sino que era el Antiguo Testamento, ¿no? Entonces estaba leyendo eso y justamente agarré esta Biblia, me la encontré ahí porque pues gracias a Dios tengo varias. Y bueno, dije, esta Biblia me ha servido de mucho. Y encontré un pasaje en Proverbios que dice, encomienda a Jehová tu camino, confía en él y él hará. Entonces... no se me hizo, o sea, se me hizo muy, como que dije, esto lo necesitaba en ese momento. Y fue cuando ya me puse a orar, dije, Señor, yo creo que no fue una coincidencia. Exacto. Fue algo que tú me estás diciendo, ¿verdad? Que encomienda a Jehová mi camino, todo lo que yo haga, que confíe en él y él va a hacer. De hecho, la Biblia es una Biblia viva, habla hacia nosotros. Hasi, ¿qué experiencias has tenido en leyendo la Biblia en tu vida, tu diario vivir? Pues yo siento que la Biblia es como el instructivo para el ser humano, para cómo vivir la vida conforme a las reglas que Dios escribió. Porque viviendo conforme a la escritura, conforme a las reglas, siguiendo los lineamientos y estatutos de Dios, pues uno ya no va a batallar. Es lo que Dios nos dio. Dice la Biblia, la misma Biblia, que la escritura es inspirada por Dios, como dijo Sally. El Señor utilizó a varias personas para que aportaron un pedacito para ir formando este grandioso libro que ha permanecido a lo largo del tiempo. Se dice que es la reliquia más antigua del mundo, o sea, no hay nada más viejo, por así decirlo, que
que la Biblia, y ha permanecido, ha sido perseguida, pero, pero sabemos que es muy útil para nuestra vida. Lamentablemente nos acuesta escudriñarla todos los días, nos cuesta trabajo, a lo mejor apartar un pequeño tiempo para leerla, para entenderla, pero es algo que cuando la lees, cuando la escudriñas, cuando la entiendes, te conforta y te da instrucción para tu día a día. Personalmente, a mí, yo cuando a veces me siento muy confundido, me siento triste, trato de buscar pasajes bíblicos que me ayuden a reflexionar, que sea Dios el que me hable, y pues quieras o no, como por arte de magia, por así decirlo, pero pues es la palabra del Señor, o sea, te redarguye, te conforta y te consuela, te da mucha fortaleza. Eh, es por eso que pues debemos de leerla, ¿verdad? Es muy importante. De hecho, la Biblia se llama, le dicen el libro indestructible, porque pasó por muchas situaciones, ¿verdad? En los cuales estaban para perderse, ¿verdad? Para perderse los escritos, mas sin embargo, Dios hizo todo, ¿verdad? Conforme a su voluntad para que la tuviéramos hoy en día, para que pudiéramos leerla, escudriñarla y hacer su voluntad, ¿verdad? Entonces es una Biblia viva, Dios habla a nuestra vida, el Espíritu Santo habla por medio de la Biblia, el Espíritu Santo habla por medio de la lectura bíblica. Entonces, yo me he quedado sorprendido, me he quedado con la boca abierta, como Dios me está redarguyendo, me está hablando a mi vida, me está hablando a mi corazón, y digo, wow, cómo este libro tan antiguo está más vigente que nada, está más vigente que que el diario del día de hoy o el de ayer, ¿verdad? Es algo que está vigente, algo que reconforta nuestras vidas y algo que podamos hacer algo que podamos reflexionar para nuestro diario vivir. Dice la palabra de Dios que es la fe, ¿verdad? Es nuestra regla, la Biblia es la regla de fe y práctica, ¿verdad? Es porque por medio de la Biblia no tenemos fe en Jesucristo, por medio de la Biblia practicamos lo que enseña, ¿verdad? Entonces no se vale nomás leerla como un libro cualquiera, es un libro especial, es un libro para que nosotros podamos escudriñarlo y vivirlo, ¿verdad? Entonces Jesucristo es lo que quiere, que nosotros vivamos. Les decía a los jóvenes la semana pasada, les decía, la Biblia no es... la Biblia, ahí encontramos muchos ejemplos para vivir la vida, muchos ejemplos en los cuales nos puede ayudar para no fracasar, ¿verdad? Para no tener... para no tener fracasos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué los tenemos? Porque no hacemos la voluntad de Dios a veces, ¿verdad? Entonces, queremos vivir nuestra propia vida. Entonces, la Biblia es algo especial para nuestras vidas. Y algo que me llama la atención es la Biblia, cómo empieza las traducciones y cómo empieza a formarse, ¿verdad? Dice la historia, ¿verdad? Que se encontraron pergaminos en el Mar Muerto y ahí empezaron a formar parte de la Biblia, ¿verdad? Pero también habla de una traducción que se llamaba la Septuagesima, Septuagésima, sí. Septuagésima. Sí, Septuagésima. Entonces, esta Septuagésima, Gésima, no, ya se me fue. Bueno, Septuagésima. ándale, eso. Habla de eso, y lo que más me gustó de esa historia, la historia de esta traducción, que fue traducida desde del hebreo al griego por una necesidad de que ya el hebreo ya no se hablaba, ya no era común.
Ya el griego era el que estaba predominando como el inglés, ¿verdad? Entonces vemos ahí que era una necesidad y dice que fueron 6 hombres de cada tribu, fueron a Egipto y ahí empezaron a estudiar la palabra de Dios para apuntarla y traducirla en griego. Y ahí la traducieron en griego y fueron 72 hombres, 72 ancianos. Por eso habla de una Septuagésima. septuagésima de 70 hombres que estudiosos de la palabra de Dios que fueron y estudiaron y se empaparon, ¿va? Y empezaron a traducirla. Un dato curioso es que esa traducción fueron la que los apóstoles leían. Los apóstoles estudiaban el rollo. Ese fue en la época de Jesucristo. Entonces, ¿cómo desde dónde viene la traducción? ¿De dónde viene la palabra de Dios? Y está vigente. O sea, lo que me llama la atención es eso. ¿Cómo es que así? Salí. Y que hasta ahorita se utiliza. Sí, fíjate que pues yo creo que la utilizamos ahorita porque su misma palabra dice que el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Entonces, son las palabras de Dios escritas, ¿no? Y por eso es que hoy en día también las seguimos estudiando, las seguimos viendo todo lo que Jesús hizo y antes de Jesús también, ¿no? Pero es importante, o sea, sí es interesante, por ejemplo, son 66 libros, ¿verdad? En total. Y todos los libros son diferentes, o sea, no son iguales, porque a lo mejor personas que no conocen van a decir, no, pues es que ahí dice lo mismo, o no lo han leído, pero no, cada libro es diferente, se escribió en cada época de la historia, de la humanidad. Y es por eso que también se divide en Antiguo y en Nuevo Testamento, ¿verdad? Sí. Porque y pues está interesante la historia en cómo cada libro fue, como tú dices, escribiéndose en rollos o en pergaminos y luego se fueron juntando e inclusive algunos los quitaron, los apócrifos, ¿no? Los comentados apócrifos, que en otras partes sí las adoptan como parte del compendio de libros, pero pues sabemos que nosotros no, porque pues no llevan una línea, o sea, son libros informativos nada más, o sea, no llevan algo que sea edificación para todos. Exacto. Y pues más que nada eso de que, como decía Hasi ahorita, ese es el libro más antiguo del mundo, todo eso. ¿Por qué? Porque Dios quería que se plasmaran todas las palabras que Él decía. De hecho, aquí hay un texto donde que le dice a Jeremías, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado. Entonces es Dios mismo el que inspira y que les dice qué escribir a las personas. Entonces es un libro escrito sí por personas, pero dirigidas por Dios. Todo lo que Dios les decía, ellos escribían. Es igual que el Pentateuco. El Pentateuco lo escribió Moisés, sabemos, ¿verdad? Pero era por orden de Dios. ¿Orden de Dios para qué? Para que la descendencia creciera con el conocimiento de todo lo que Dios le había dicho a Moisés que escribiera. Y así se iban a hacer en ese momento en adelante, a todas las futuras generaciones. Sí. Y hasta ahorita. Sí, de hecho, lo que me llama la atención aquí es que es un libro de 66 colecciones de libros escritos en 1500 años. Es el dato bien padre. 1500 años por más de 40 autores y todos llevan a la cruz, todos llevan a Jesucristo, o sea, No se contradicen. No se contradicen, estaban, ¿cómo se llama? En diferentes épocas, diferentes hombres, económicamente, unos fueron reyes, otros fueron jornaleros, otros fueron, no sé, pescadores, o sea, diferentes épocas, diferentes estatus sociales Culturas. y diferentes culturas, porque sí cambiaron
cambiaban mucho de cultura, llevan a un punto que es Jesucristo. Cristo. Llevan a un punto que es la cruz, que la llevan a un punto que es el perdón de nuestros pecados. Y eso es lo fascinante que me llama mucho la atención en mi vida. O sea, cómo se pusieron de acuerdo, si no vivieron al mismo tiempo, si diferentes formas de pensar. Unos pensaban, unos eran reyes, otros eran pescadores, otros eran jornaleros, y todos llevaban a Jesucristo. Y dices, wow, eso, o sea, no es una casualidad. No es casualidad que tengamos la palabra de Dios vigente, viva para nuestras vidas, para nuestro diario vivir. ¿Cómo ves, Ali? Hasi. No, sí, sí, tienes mucha razón. Sí, es un libro muy, muy valioso porque vaya, estamos repitiendo mucho, es la palabra del Señor y es lo que Dios, nos dejó, ¿verdad? Para que nosotros aprendamos. Algo curioso que a veces he pensado es de que a veces las historias se basan mucho en la Biblia. No sé si ya han visto películas o así. Y se asemeja mucho a pasajes de la Biblia, a historias de la Biblia. Entonces siento como de que todo como que lo original de las historias, de las tramas, también se basan en cosas de la Biblia, ¿no? Obviamente le quitan lo más importante que es lo bíblico, ¿no? La enseñanza que te da el Señor, pero pues yo creo que de ahí se despliegan muchas historias, por así decirlo, por el lado de entretenimiento, ¿no? Pero aparte de eso, de las historias, esas mismas experiencias que les pasó en esos personajes que habla la escritura, pues también nos ayuda a nosotros. Por ejemplo, por decir un ejemplo, la historia de Sansón, ¿verdad? Uno como joven de que te debes de cuidar el corazón, debes de ser, ¿cómo se llama? Fiel al Señor, no te apartes del Señor y todas esas lecciones que te da la historia de Sansón, por decirlo. O la de Daniel, ¿verdad? De que debes de permanecer fiel, de que no te despegues de Dios, de que sigas orando, de que no te contamines y todo eso que a lo mejor en su tiempo fue algo un poco más difícil porque pues había guerras, había derramamiento de sangre, pero pues ahorita a lo mejor como estamos en el tiempo de la gracia, no necesariamente nuestro enemigo son lanzas y flechas, sino de que a veces necesitamos aplicarlo a nuestra vida, estas historias, para entender de que también estamos en una lucha espiritual y que eso lo debemos de aplicar a nuestras vidas. Y cuando la entendemos, la Biblia, la Escritura, nos hacemos fuertes y aprendemos de los errores, por así decirlo, que los personajes o de las enseñanzas que nos enseñan los mismos personajes de la Biblia, para que nosotros crecer y entender también el amor, la voluntad de Dios hacia con nosotros, y pues sí, la guianza que nos puede dar el Señor, que nos da el Señor. Sí, de hecho, hay varios pasajes de la Biblia en los cuales se habla de la traducción que estamos hablando, de los 70. Es Mateo 15 del 7 al 9, Marcos 7 del 6 al 6 y 7, o sea, vienen de esa traducción. Pablo habla también de la traducción de los 70. Entonces, es una traducción en los cuales que nos demuestra que estaba leyendo los apóstoles en aquel entonces. Era la Biblia en aquel entonces. Todavía no había Nuevo Testamento, solamente estaba el Antiguo Testamento. Entonces vemos cómo a pesar de los años no ha cambiado, ¿verdad? No ha cambiado la palabra de Dios. Otra traducción que me llama mucho la atención es la latina, se llama Vulgata Latina. Es la Vulgata Latina y es la que hicieron la iglesia tradicional. Por eso en la iglesia tradicional hablan de latín. Y hubo un tiempo que la iglesia tradicional no dejó que la Biblia se fuera impresa para que lo leyeran la gente. Entonces era un pecado y los excomulgaban y todo. Y solamente los padres, los monjes eran los que se dedicaban a leer esa Biblia. Entonces por eso la Vulgata Latina era puro en latín. Por eso la misa o el culto que hacían lo hacían en latín.
porque fue cambiando, ¿verdad? La traducción, ¿verdad? Pero esa la Vulgata Latina era la que estaban hicieron la iglesia tradicional. Otra traducción que me llama mucho la atención y que ya no viene en hebreo ni en griego, que viene en el español hasta nuestros días, es la traducción del oso. Que es la traducción del oso, la traducción de Casiodoro de Reina y Cipriano de Valera, que es la que llega a nuestros días. Fue cuando estos creo que eran monjes y anduvieron escribiéndola, traduciéndola en persecución, fíjense, en persecución, costaba la vida, costaba tu cabeza, estudiar la palabra de Dios, costaba la vida para que la traduciera. Yo lo que me llama mucho la atención es que fueron vidas perdidas. Sangre, fue derramada sangre por tener la Biblia hoy en día. Entonces, no es un libro cualquiera, es un libro en el cual Dios nos habla y Dios ha permitido que llegue a nuestras vidas, a nuestros corazones, a nuestros diarios vivir. Eso es lo que me llama la atención, cómo un libro ha llegado hasta nuestras vidas. El libro más antiguo creo que es el de Job. ¿Mande? Job. No, secular, el libro más antiguo creo que es el de, que se me fue, Sancho Panza y el otro, ¿cómo se llama? Don Quijote de la Mancha. Don Quijote de la Mancha, creo que es el libro, uno de los libros más antiguos juntamente con la Biblia. Entonces, pero es más antiguo la Biblia, entonces vemos que Don Quijote de la Mancha y empezamos a leer Don Quijote de la Mancha, no sé si lo leyeron en la escuela, en la secundaria, pedacitos y es una novela en la cual, como decías, aplican la palabra de Dios en la historia, aplican la palabra de Dios, aplican lo que Dios dice en la historia. Entonces vemos cómo ha sido de influencia la palabra de Dios para la gente, para las personas, y creo que debe de ser influencia para nuestras vidas. ¿Cómo es, Ali? Sí, por ejemplo, en algunas partes está prohibido tener Biblias, en algunas partes del mundo, el cristianismo también, porque saben bien que, o sea, transforman vidas, ¿verdad? Sí. Y la pura palabra de Dios es la que nos transforma, la que nos cambia. Si nosotros no tuviéramos la Biblia, pues estaríamos perdidos, no sabríamos cuál es la dirección, cómo dirigirnos. Pero gracias a la palabra de Dios, pues encontramos a Jesucristo, encontramos la salvación, encontramos el camino, la verdad y por ende la vida. Y pues es muy útil para la transformación del ser humano, del hombre, de la mujer que necesita esa regeneración, esa salvación. Y es, pues también es un privilegio, ¿verdad?, el hablar de ella, porque pues solo Dios sabe cómo nos ha escogido, nos ha salvado para usarnos, para ser ministros de su palabra, ¿verdad? Es hablar de ella y pues que a través de ella y otras personas sean alcanzadas igual que nosotros. De hecho, como dices, hay varios países en los cuales no están permitiendo que lean la Biblia, que estudien la palabra de Dios. Hoy me llama mucho la atención México, ¿verdad? Una reforma que está en proceso, una reforma de los LGBT, y que lo están viendo como algo que lo estamos atacando por no permitir que ellos, por decir la verdad, y es algo que llena mi corazón de tristeza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues, sabemos que la verdad
es la palabra de Dios, y la verdad siempre va a ser verdad, y la verdad es Jesucristo. Jesús es el camino, la verdad y la vida, decías. Entonces, eso es lo que me da tristeza, que empiecen ya ese movimiento. Ya lo veíamos venir, ¿verdad? No sé si lo vayan a aceptar como ley, pero ya está esa iniciativa de que no que no haya, ¿cómo les dijo? Racismo, ¿se puede decir? Como discriminación. Discriminación, que no haya discriminación. Realmente no tenemos discriminación. ¿Por qué? Porque estamos diciendo la verdad. Y para allá vamos. Para allá vamos, para que no nos permitan ejercer, leer, escudriñar la palabra de Dios. Por allá vamos. Esto es una iniciativa en México. No sé si la vayan a aceptar, pero sí es un punto el cual el cristiano debe estar atento, debe estar oídos abiertos. ¿Para qué? Para que pues, si ahorita tenemos toda la libertad para alabar a Dios, para testificarlo, para llegar a las personas, lo hagamos con toda libertad y lo hagamos con fervor, con alegría, porque eso es a lo que nos ha llamado Cristo, a llevar el evangelio de Él, a transmitir la muerte y resurrección de Él. Entonces, realmente lo que dices, ahora lo estaba pensando y digo, caray, ya casi, ya si lo aceptan, va un pasito. Ya cuando vamos a acordemos, ya vamos a estar como los países que no dejan el libre albedrío, el libre expresión, ¿verdad?, de la palabra de Libertad Dios. de culto. Libertad de culto. ¿Cómo ves, Jasi? Sí, no, tienes razón. Yo pienso que a lo mejor, pues están acercando los últimos tiempos y pues el desinterés por la palabra del Señor se está incrementando. A lo mejor me recuerdo que antes decían que ya en los últimos tiempos iban a quemar las Biblias y que la iban a perseguir, pero hay millones de copias. Entonces yo creo que a lo mejor no es por ahí, sino de que simplemente va a haber desinterés. Exacto. Y lo está viendo, o sea, ahorita Sí. te sale más fácil con un clic pasar horas en el teléfono viendo películas, viendo estados Sí. que no son edificantes y te cuesta trabajo abrir la palabra La de Dios. palabra de Dios. Te cuesta trabajo. Y aún así, en audiolibros o en películas cristianas donde ya están un poquito más fáciles las lecciones de la Biblia, pues aún así no hay ese interés por parte de la sociedad, y es algo como que se va, sí, como tú dijiste, va en cadenita y la gente, la sociedad se va alimentando de cosas innovadoras que en realidad nos están haciendo Alejando. nos están atrasando como sociedad, Exacto. moralmente hablando y espiritualmente hablando también. Sí. Entonces, pues sí, es muy importante que uno reaccione ahorita ya en estos últimos tiempos, porque pues la única verdad la está escrita ahí en la palabra del Señor, y hasta está escrita lo que va a pasar en los últimos tiempos, ¿verdad? Ahí en Apocalipsis, o sea, te viene explicadito todo lo que necesitas, ¿verdad? Sí. Pero pues por engaño del enemigo, ¿verdad?, que influencia a la sociedad, como ese movimiento que tú dices, ¿verdad? O sea, poquito a poquito se está cumpliendo lo que la misma palabra dice. ¿Qué dice? Entonces, fíjate que caemos en ignorancia, ¿verdad? O sea, es un poco, ¿cómo se dice?, irónico, ¿no? De que esté pasando lo que la misma palabra dice y no leemos la palabra. Leemos, o sea, es un poco irónico. Sí, es cierto. Sí, es cierto. Entonces, por eso es muy importante la palabra de Dios. Por eso es muy importante para el cristiano leerla, escudriñarla, aprenderla, memorizarla. Decían mis abuelos, al rato que no haya Biblia, decían, ¿dónde van a leerla? Pues, ¿dónde van a estar escudriñándola? Por eso es importante leerla, se te quede en la mente. Y decía, por eso yo la leo y lo que más puedo memorizar, decía. Y algo de que sorprendente también de la palabra de Dios es que
en la Biblia, en el Antiguo Testamento, vienen más de 300 profecías que se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Más de 300 profecías se cumplieron en la vida, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, es algo real lo que viene en la palabra de Dios. Es algo que debe de impactar nuestras vidas, que debe de impactar nuestros corazones y que debe hacer eco en nuestro diario vivir. ¿Cómo salí? Ya por último, el último comentario. Pues concluimos en lo mismo, en leer la palabra del Señor. O sea, hay propósitos, ¿verdad? Por ejemplo, el propósito de este podcast es que pues nosotros nos pongamos bien con el Señor, ¿verdad? Cuentas y una de esas es teniendo tiempo de comunión con la palabra del Señor. Muchas veces tenemos tiempo para todo menos para leer la Biblia. Tenemos tiempo para todo menos para ir a la casa de Dios. Tenemos tiempo para todo menos para hincarnos a orar, ni 5 minutos. Entonces, como dice Hasi, o sea, ahorita, y tú lo mencionabas ahorita, cada vez el mundo se va a ir oscureciendo más. Se va a ir oscureciendo más en cuanto a la maldad, en cuanto a que ya no hay amor, porque Dios es amor, pero si no, nosotros no leemos su palabra, si no dejamos que Él entre en nuestra vida, no tenemos amor, o sea, no tenemos a Dios en nuestra vida, porque eso mismo reflejamos, eso mismo damos. Entonces, lo más interesante o lo importante aquí es de que tengamos tiempo de comunión con Dios, y eso es a través de su palabra, que es la parte esencial de todo, que nos va a llevar a la oración, que nos va a llevar a la comunión con unos con otros, que nos va a llevar a todo. Entonces, dice su palabra: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Obviamente habla metafóricamente de la luz y es espiritualmente, o sea, dice, es lámpara a mis pies, o sea, es decir, si yo quiero ir para allá o si yo quiero ir para acá, con la palabra de Dios puedo ver dónde estoy pisando, dónde digo, no, aquí no paso, porque aquí me voy a hacer daño, mejor. Pero eso todo es a través de aquí, De la palabra. de consultar su palabra. Hasi. Sí, no, pues haciendo una invitación si estás viendo este podcast, pues para que tomes la importancia, de leer y escudriñar la palabra. A lo mejor no la vas a entender a la primera, pero, hay muchas Biblias que, como de estudio, así como la que tiene Salatiel aquí, de ¿cómo se llama? Que te explica más o menos, el contexto de la historia, de qué se refiere cada historia, ¿verdad? Cada lección o cada palabra que no conozcas. Hay muchas formas de entenderla, pero lo importante es de que necesitamos alimentarnos de ella para el diario vivir. Te va a sorprender, como a mí me pasó una vez, de que leyendo proverbios a veces te identificas mucho con lo que pasas y te da los consejos así tal como son. O sea, ese libro fue escrito por un rey muy sabio y especialmente pues para los jóvenes, ¿no? Hablando de la juventud de hoy en día. Entonces, cuando lees ese tipo de consejos es como si te dijeran, ¿sabes qué? Cuida tu corazón, ¿sabes qué? No seas flojo, ponte a trabajar, o sea, así. Sí. O sea, directamente la palabra como Dios manda, ¿verdad? Para que te vaya bien en la vida, para que te vaya bien, sí, o sea, en cualquiera de las áreas de tu vida y más que nada para que aprendas también a amar al Señor y valores, ¿verdad? Lo que el Señor tiene para ti. Hay muchas promesas que vienen en la palabra de Dios, pero es como un regalo. El Señor tiene preparado bastantes sorpresas, regalos para ti, pero si no sabes que es para ti, no los puedes exigir. Y todo viene ahí en la Biblia. Entonces vienen muchas promesas para tu vida, bendición para tu vida, consejos también, regaños, porque, o sea, no solamente el Señor te va a dar palmaditas, sino también te va a decir, huye de esto, no peques más, cuídate de esto, y así, si no, como está repitiendo, si no
entiendes un poco las palabras. Hay muchas, ahorita ya está la nueva traducción viviente que es todavía más fácil de entender. Entonces, nada más es de tener la iniciativa de buscarle al Señor por medio de su palabra. Y pues sí, o sea, no te vas a dejar engañar también por falsos profetas, predicadores, si en realidad escudriñas el texto original, ¿verdad? Nadie te va a poder engañar si conoces en verdad la palabra del Señor. Es algo que también nos puede ayudar, ¿verdad? Ahorita ya que ya hay mucha falsedad, ¿verdad? Hasta en las predicaciones, en ciertas predicaciones, ¿verdad? Es como por ejemplo, yo antes le decía a una persona, el técnico que te va a hacer un trabajo en tu casa de electricidad o el que te va a instalar el abanico, no te puede engañar si tú ya leíste el instructivo antes. Exacto. Entonces ese instructivo, por así decirlo, para la vida es la palabra del Señor. Si tú lees este instructivo, ningún falso profeta o predicador te va a picar los ojos, como quien dice. Vas a estar protegido, vas a vivir bien y vas a vivir en paz y en comunión con el Señor. Exacto. Y de hecho es importante que quiera que su vida sea buena, ¿verdad? Sea agradable al Señor, pues necesitamos estudiarla, necesitamos vivirla, la palabra de Dios. Entonces, el consejo es leer la palabra de Dios, el consejo es escudriñarla, el consejo es abrirla, leerla y más que nada tomarla para nuestras vidas, que no sea un libro más, ¿verdad? Que no sea, qué padre la historia de Noé, qué padre la historia de Adán, no, es algo me debe enseñar para mi diario vivir, algo me debe enseñar para caminar en el camino del Señor. Entonces es algo importante para nuestras vidas. Entonces estoy contento, ¿verdad? Porque están aquí. Y ha sido bendición, ¿verdad? Estos podcasts para honra y gloria de Dios, ¿verdad? ¿Y qué tal nuestra escenografía? Escenografía, bien mexicanos. Mexicanos. Decía un hermano, ¿verdad? Lo mexicano, lo cristiano no quita lo mexicano, ¿verdad? Entonces dice, viva México. Arriba México. Ahí está, viva México, viva Cristo esta vez. Dios les bendiga, Dios les guarde. Estamos en nuestras redes sociales, ahí para que nos sigan, ahí para que nos pongan un like, para que comenten. Es muy importante que comenten para que se difundan estos videos y para que llegaran más personas para la honra, gloria de Dios. Jaciel Gámez, Facebook, nada más. Jaciel con doble A y una S. ¿Sale? Salatiel y Nostroza en Facebook. Dilo completo. Salatiel, Eli y Nostroza Arevalo. Ya ves, era todo completo. Entonces, en Facebook, ahí estamos como Gama, WMRM7, en Instagram, en YouTube también estamos para los videos, ahí estamos subiéndolos. También en Spotify, también ahí estamos viendo. Ya parece que ya se suben videos en Spotify. Entonces hay que investigar cómo para subirlos. Subir los podcasts. Los podcasts. Gracias a Dios, aquí estamos. Y que sea bendición este video. Dios te bendiga, Dios te guarde y estés firme como soldado. Nos vemos pronto. Bye. Bye. Viva México. Viva México. Viva México.